Lo que vamos a ver hoy es nuestra identidad como sacerdotes. Y vamos a partir de un pasaje que está en el Evangelio de Juan, el capítulo 4, versos 21 al 24. Es el encuentro famoso de nuestro Señor Jesucristo con una mujer de Samaria. Juan 4 del 21 al 24. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. El título que sugerí poner a este mensaje es En espíritu y en verdad. Voy a pedir que quede el pasaje mientras no invoquemos uno nuevo, que esté presente siempre el pasaje final hasta que tengamos un versículo nuevo. Así vamos conectándonos, teniendo un hilo conductor a lo largo del mensaje. El contexto en el que es dada esta palabra a esta mujer es que nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra, Dios se hizo hombre, para revelar a los hombres la naturaleza del Padre. Vino también a restaurar todas las cosas y a darle plenitud a todas las cosas. A restaurar el culto a Dios, a darle plenitud al culto a Dios. El culto a Dios hasta ese momento se había hecho en un nivel primero, un nivel inicial, un nivel maravilloso en comparación a lo que tenía el ser humano acá en la tierra, por cuanto el culto que Dios enseñó lo enseñó a través de Moisés. Y enseñó a través de Moisés, Dios, a los hombres, que para acercarse a Él iba a poner un camino. El hombre fue expulsado del jardín del Edén, quedó excluido de la presencia de Dios, y Dios abrió un camino nuevo para que podamos volver a Él. Este camino se abrió a través de todo lo que es el sistema del culto que Dios establece a través de Moisés en el culto levítico, el sacerdocio levítico. Dios establece un tabernáculo y establece un sistema de ofrendas, establece un sistema sacerdotal con un sumo sacerdote y sacerdotes que cumplen distintas funciones. Todo esto para enseñarnos a volver a Él, como Dios quiere que el ser humano vuelva a tener comunión perfecta con Él. ¿Amén? ¿Hasta ahí vamos? Dios hizo un sistema. Este sistema, por ser sistema y por ser realizado por seres humanos, fue degradándose a lo largo del tiempo. Cuando nuestro Señor Jesucristo se encuentra con esta mujer samaritana, el sistema de culto, el servicio de culto, de adoración a Dios, el sistema de adoradores que Dios tenía, había caído y se había roto por ineficiente. Esto es algo que a nosotros debe sonarnos como una tremenda advertencia, es decir, no porque sea de Dios va a funcionar automáticamente. El sistema de culto debe ser sostenido, debemos prestar atención y no cometer los mismos errores que cometieron quienes tenían a su cargo el sacerdocio. Fíjense ustedes que les dice que Dios está buscando nuevos adoradores, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En contraposición a qué es este en espíritu y en verdad.
El sacerdocio levítico a lo largo del tiempo cayó en una práctica rutinaria, era una posición hereditaria. Es decir, uno nacía en una familia levítica, ya sabía que su oficio era ser levita, sacerdote levita. Entonces el chico por ahí quería hacer otra cosa de su vida, no le interesaba ser sacerdote, pero como le quedó cerca, se dedicaba al sacerdocio levítico sin entender por qué, sin amar el sacerdocio levítico. Y ahí de repente encontramos muchos ejemplos, muchos textos en la Escritura donde Dios se ofende y a través de su Espíritu Santo y de los profetas dice, mira, estoy muy ofendido porque mis sacerdotes, la gente que me tiene que adorar a mí, la gente que tiene que ser el puente para servirme y para acercar a la gente a mí, está en cualquier cosa. Dios se cansa, llega el momento que se cansa del servicio levítico y dice, bueno, vamos a barajar, vamos a sacar todo y vamos a dar de nuevo. Y esto es lo maravilloso, que nosotros somos los protagonistas de este nuevo servicio de adoración en espíritu y en verdad. Y cuando se nos desafía acerca de nuestra identidad, ¿quiénes somos nosotros? Bueno, nosotros fuimos llamados de la ignorancia de Dios, de la oscuridad, de la idolatría. Fuimos convocados por nombre, cada uno de nosotros, para ser los reemplazantes del viejo sacerdocio levítico. Nosotros somos los reemplazantes, varones y mujeres, igualmente. Amén. Y ya creo que esto es una buena definición, es decir, para arrancar, nosotros somos estos adoradores que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, y debemos llenar la medida de esta expectativa. Debemos hacer un trabajo mejor que el de aquellos que fueron desarraigados de su función, fueron arrancados, fueron quitados. Dios nos libre de ser quitados nosotros. En lugar de ser quitados, nosotros queremos ser coronados, queremos ser premiados, queremos ser exitosos en nuestro servicio sacerdotal. Cuando decimos sacerdotal ya se nos viene ponernos un clériman, vestirnos de negro, pelarnos acá, hacernos la tonsura. Nada de esto es cercano a lo que Dios quiere de un sacerdote. Dios pone los sacerdotes para establecer aquellas personas que pueden estar de pie frente a Él, aquellas personas que pueden ministrar a Él cara a cara. Dios quiere que nosotros seamos los convocados para estar cara a cara con Él. No es cualquiera que puede estar cara a cara con Él. Dios no deja que cualquiera le rinda adoración, que cualquiera se acerque a su presencia. Él nos perfecciona, nos equipa. ¿Cómo nos equipa? Y acá aprovecho para explicar 2 de Timoteo 3, 16 y 17. En 2 de Timoteo 3, 16 y 17 vemos una referencia que Pablo le hace a Timoteo. Y le dice allí que toda la Escritura, toda la Biblia, ha sido inspirada por Dios y que sirve para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Cuando él está diciendo esto, el Nuevo Testamento no estaba escrito, esto es una carta. Lo único que tenía era la Tanaj, es decir, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Pacto.
Es decir, no tenía ni los evangelios, ni las epístolas, ni Apocalipsis, cuando esto era escrito. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la escritura, el Tanaj, el Antiguo Testamento solo, si usted agarra su Biblia puede abrir, ahí donde está, hay una página en blanco que está Antiguo y Nuevo, usted agarra el Antiguo Testamento solo y solo con eso usted puede enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia y hacer que un hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muchos no entienden que el Antiguo Testamento sirve para todas estas cosas. Y por eso nosotros tenemos que ser entrenados, para eso está el ministerio de la enseñanza en la iglesia. Nosotros no lo sacamos de donde se nos ocurre, tenemos que sacarlo de la palabra. Muchos no saben para qué sirve el antiguo pacto. Y entre las cosas para las que sirve es para esto, para saber no solamente quién es Cristo, qué significa este muchacho que vino a la tierra y que hizo cosas que ningún otro hizo y que murió por nosotros y que nos mostró a Dios y que resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos y va a volver por los que le esperamos y va a reinar por la eternidad. Esto es lo que le quiero explicar, que la Escritura contiene toda esta información y es importante que nosotros la conozcamos. Esta información, la relativa a los adoradores de Dios en espíritu y en verdad, es importante porque para que tengamos una pequeña idea, la palabra sacerdote aparece 750 veces en el Antiguo Pacto. 750 veces. Y de esas 750 veces, 185 veces aparece en el libro de Levítico. En el libro de Levítico encontramos todo lo relativo, lo concentrado, lo que es el tema del sacerdocio. Y no es un tema que debe ser ajeno tampoco a nosotros porque es nuestra función. Si nosotros somos el nuevo reino de sacerdotes, porque Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para Él, entonces el libro de Levítico nos tiene que interesar porque es el libro que nos va a enseñar acerca de nuestras funciones sacerdotales. Usted no se preocupe, vamos a ir liberando de a poquito. Este es un tema para dedicarse con mucho tiempo, seguramente vamos a tenerlo de a poco. Este manual del ministerio de los sacerdotes nos habla de lo que es la constitución del sacerdote y nos parece inicialmente algo lejano. Pues dice, bueno, ¿qué tiene que ver un servicio de culto con todos sus rituales, como en el Antiguo Pacto, rituales donde había una purificación ritual, había derramamiento de sangre, había una consagración pública y todo lo que vamos a ver a continuación? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Y lo que tenemos que entender es que aunque cada uno de nosotros no pase acá adelante y no se le bañe y no se le unja con sangre y no se le vista con ropa de lino y no se le derrame aceite arriba de la cabeza, aunque no hagamos ese procedimiento es espiritual, ese procedimiento es real y este procedimiento sucede en cada uno de nosotros. Lo que vamos a ver a continuación es cómo cada uno de nosotros ha sido puesto en el sacerdocio por medio de la obediencia de la palabra. Vamos a ver en el nuevo pacto cómo nos transformamos en sacerdotes. ¿Sí? ¿Qué propósito tiene este mensaje? Que usted empiece a entender que Dios lo ha llamado para ser su sacerdote, su hijo, pero su sacerdote también. Y este es un lugar privilegiado. Este es un lugar precioso. Este es un lugar que no puede comprarse
por precio, por ningún precio, por todo el oro del mundo. Pero Dios ha considerado que nosotros, dentro nuestro, anhelábamos estar cerca suyo y poder ser aceptados en su presencia y servirle de alguna manera. Y por eso Él nos ha considerado dignos y nos ha llamado. Él quiso considerarnos dignos y Él nos llamó. Esto lo vamos a ver a continuación. Entonces, reitero, lo que vamos a ver en el nuevo pacto es cómo hemos sido apartados para el sacerdocio. Amén. Y esto tiene que ver con nuestra identidad y nosotros, conociendo nuestra identidad, nos hacemos del poder para el ejercicio de nuestra identidad. Vamos a ver en Hebreos 5, verso 4. Obviamente no vamos a poder ver todos los versículos del Antiguo Pacto porque esto tendríamos que transformar en un seminario. Tiene mucho tiempo para estudiarse todo esto. Pero vamos a ver aquellos versículos que aquí en Hebreos 5, verso 4, podemos ver desde el 3 tal vez, 3 y 4. Este es el versículo clave, sin duda. Dice, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo, el tema de hacer las ofrendas levíticas. Y dice, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Es decir, nadie puede tomar para sí, nadie puede decir, yo voy a ser un sacerdote de Dios, yo me hago a mí mismo, yo me pongo la mano encima y digo, yo me voy a transformar en un sacerdote de Dios. Una persona que es un loquito nomás que está haciendo eso, pero no, Dios no le avala, Dios no le responde. Amén. Lo que sí Dios responde es esto, Juan 6, 44. Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Usted se ha acercado a Jesucristo para aceptarle como Señor y Salvador? Si usted se ha acercado a Jesucristo para aceptarle como Señor y como Salvador, debe saber que ninguno puede acercarse a Jesucristo si el Padre que envió a Jesucristo no le trajere. Así que bueno, gracias a Dios, no nos hemos acercado por nuestra propia iniciativa. No nos hemos llamado solos, hemos sido llamados. Dios nos ha dado un llamado de vida. Dios nos ha llamado por nuestro nombre y nosotros respondimos. Amén. El libro de Levítico se llama y llamó. Y tiene que ver con esto, con el tema de convocar primeramente a Moisés y Moisés convocar a Aarón y a sus hijos para ser consagrados para el servicio ministerial, sacerdotal. Así que, como vemos, nosotros no nos hemos llamado a nosotros mismos, así que hemos sido llamados, como Dios quiso, nos llamó cuando Él quiso, para tener para sí un pueblo celoso de buenas obras. Y las buenas obras que nosotros tenemos que hacer es la práctica sacerdotal. Entre esa práctica sacerdotal, lo que cantábamos hoy, para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Y ahí les va a ir cerrando parte de las funciones sacerdotales que hemos sido invitados a cumplir. En Tito, entonces lo primero, para aquel que está armando un bosquejo y que está anotando, lo primero es llamado. Y ahí vimos el versículo del llamado que es Juan 6, 44. Primero, llamado. Estamos viendo el proceso de nuestra consagración sacerdotal. También hemos sido lavados. El sacerdote manda la palabra que cada sacerdote que ha sido llamado para la consagración sea lavado. En Tito 3:5 vamos a ver que también nosotros, además de haber sido llamados, hemos sido
lavados. Y así vamos viendo que, que mientras se abre la Escritura, vamos reconociendo este proceso con el cual Dios nos apartó para ser sus sacerdotes. Amén. Dice la Escritura que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El lavamiento de la regeneración. Dios perdonó nuestros pecados, nos puso su Espíritu dentro nuestro. Y al poner su Espíritu dentro nuestro, nos lava. Nos lava por fe, nos dio la fe para recibir esa salvación, y en la comunión que tenemos nosotros con Él, somos lavados. Ese es el lavamiento de nuestra regeneración. No se produce en reiteradas oportunidades, se produce una vez. Como esta purificación para el sacerdocio era una sola vez. Y eso tiene que ver con el nuevo nacimiento. Uno tiene un nacimiento espiritual con Dios una sola vez. Uno nació de la vida a la vida natural y nace a la vida espiritual. Los lavados posteriores, que son representados por el lavacro en el antiguo pacto, en el tabernáculo, representan la limpieza a lo largo de nuestra vida. Es decir, nosotros por el andar cotidiano nos contaminamos aceptando pensamientos o realizando actos que ofenden a Dios y nos incapacitan para una comunión completa con Él, y tenemos que purificarnos de esto. En el Evangelio de Juan, el capítulo 13, versos 5 al 7, 13, 5 al 10, es todo el pasaje donde el Señor le lava los pies a Pedro, lava los pies a los apóstoles, y entre ellos a Pedro. Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás. Jesús le responde, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y Jesús culmina en el verso 10, vamos a hablar el verso 10 para no tenemos tanto tiempo como para verlo todo. Juan 13, 10 dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y ya sabemos de quién estaba hablando. Entonces, no debemos confundir la purificación de nuestros pecados que se produce en el nuevo nacimiento con la purificación de mantenernos limpios, siempre mediante la confesión, mediante la oración, para poder seguir disfrutando de una comunión perfecta con Dios. Entonces hemos sido llamados, hemos sido lavados, se ha dado una ofrenda por nosotros, como también se ofrecían sacrificios, se sacrificaban animales para redimir a los sacerdotes. Tito 2.14, Tito 2.14. Ahí vamos a ver también que nosotros compartimos, para ser apartados como sacerdotes, del beneficio de esta redención. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Por qué se dio a sí mismo? ¿Por qué se ofrendó nuestro Señor? Para redimirnos. ¿Qué es redimir? Pagar un precio. ¿A qué se le pagó un precio? A la justicia de Dios. La santidad de Dios había sido ofendida. Y para cubrir la medida de la justicia de Dios era necesaria que intervenga una muerte de un inocente en lugar de los culpables, y esa muerte fue la de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Viene bien para mencionar acá que cuando el Señor llama a Israel, Él quería que toda la nación sea una nación sacerdotal.
Pero cuando Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley, el pueblo se entregó a idolatría. Entonces Dios tuvo que poner un plan B. Y ahí fue que la tribu de Leví se constituye como la tribu sacerdotal y Dios restringe el sacerdocio solamente a los levitas. ¿Se está entendiendo? Pero el primer pensamiento en el corazón de Dios fue que toda la nación sea sacerdotal. Y esto es lo que está haciendo ahora. Y por eso usted no sienta que puede ser un sacerdote de una menor calidad. No es calidad B ni uno acá. Acá todos somos sacerdotes clase A. Amén. Tenemos un sacerdote sumo, que es nuestro Señor Jesucristo, que entró ya en el lugar santísimo. Pero todos nosotros aquí somos sacerdotes de primera. Amén. Amén. Gloria sea para el Señor. Entonces hemos sido redimidos y también ha sido, como se les consagraba, ungiéndole, rociándole sangre. Se le ponía sangre en la ropa, en el lóbulo derecho de la oreja, en el dedo pulgar, de la mano y del pie. Ustedes saben que la oreja, el lóbulo de la oreja representa servicio, la persona que ponía el lóbulo, el integrante del pueblo de Israel, que se ofrecía a sí mismo para permanecer en un servicio de esclavitud voluntaria, ponía el lóbulo de la oreja contra el dintel de la puerta, el marco de la puerta de madera, y se le perforaba la oreja. Y esa perforación tipificaba que se hacía una esclavitud, un servicio voluntario. Nosotros hemos sido liberados del pecado, pero en lugar de ocupar nuestra libertad como una ocasión de hacer nuestra propia voluntad, nosotros voluntariamente le ofrecemos nuestro servicio al Señor. ¿Se está entendiendo? Es decir, somos liberados del pecado y de la muerte, pero no lo hacemos, ahora decimos, no, ahora no somos independientes. Nosotros ahora, en vez de ser siervos del pecado, queremos ser siervos tuyos. Y esto de ungir con sangre está entre las órdenes levíticas, está en Éxodo 29 y en Levítico 8, no lo vamos a ver ahora, pero dice la vestidura, el lóbulo, y les decía los pulgares. Los pulgares tienen que ver con con lo que uno hace y a donde uno va. Una persona que no tiene los pulgares, su utilidad se ve muy reducida, porque al no tener el pulgar que se opone al resto de los dedos de la mano, se vuelve incapaz, digamos, para hacer la mayor parte de los trabajos. Entonces se consagra su capacidad, su trabajo, su fuerza, ungiendo con sangre, rociando con sangre, vestidura, lóbulo y dedos pulgares de la mano y del pie, para que Él se haga dueño de nuestro trabajo y de nuestros caminos. En 1 de Pedro 1, verso 2, vemos la correlación neotestamentaria, es decir, no es que nosotros nos vamos a transformar en los viejos sacerdotes, sino que nos vamos a transformar, somos los nuevos sacerdotes. Los sacerdotes no según el orden levítico, sino el orden de Melquisedec. Es 1 de Pedro 1, verso 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Nosotros hemos sido elegidos. Llegado el momento, fuimos llamados, fuimos elegidos, según el conocimiento que Dios tiene, la ciencia de conocer anticipadamente todas las cosas de Dios nuestro Padre, para ser santificados en el Espíritu, es decir, al entrar el Espíritu Santo en nosotros, al ungirnos, nos santifica. Una persona no puede santificarse a sí misma, la presencia del Espíritu Santo es la que le santifica. ¿Para qué fue santificado? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Para esto fuimos predestinados. Como vemos también, esto de ser
rociados con la sangre de Cristo, este proceso que pasaban los sacerdotes es un proceso nuestro. Así es que vamos viendo que se van sumando estos hechos que nos constituyen cabalmente en sacerdotes. Cuando les hablaba hoy, disculpen, se me pasó poner esto en el bosquejo al principio, así que vamos a hacer un pequeño paréntesis. Todo lo que tiene que ver con nuestra identidad, les decía, está en la Escritura, que es el tema del que estamos hablando, la identidad. En esta identidad que somos sacerdotes. Obviamente que para ser un sacerdote uno tiene que ser integrante de la nación. Tiene que ser integrante de la nación escogida por Dios. Y ahí está precisamente que Dios también nos ha circuncidado en Cristo Jesús. Es decir, Cristo es nuestra circuncisión, dice las Escrituras, y esta circuncisión es la que nos habilita para ser integrantes del cuerpo de Cristo, para ser integrantes de la salvación y del pacto que Dios nos propone. Les voy a buscar el pasaje. También lo pueden buscar ahí, si quieren. En un segundo. Yo, por si se despierta alguna duda, Colosenses 2:11. Disculpen, esto tendría que haber sido puesto al principio. Dice, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es decir, cuando nosotros recibimos a Jesucristo, es como si tomamos un multicomprimido. Viene la vitamina, la A, la B, la C, todas las vitaminas. Bueno, lo mismo acá, cuando recibimos a Cristo viene la purificación de los pecados, viene la unción, viene el perdón, viene la justicia. ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Viene la circuncisión y por tanto todo esto forma parte de las riquezas, de la riqueza multiforme de la gracia en Cristo Jesús. Amén. Seguimos, rociado con la sangre, revestidos. Eran vestidos con lino finísimo, Gálatas 3:27. Lo que vamos viendo es llamados, lavados, redimidos, rociados con sangre, y ahora vemos vestidos, vestidos, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros oramos y hagamos lo que hagamos, lo hacemos en el nombre de Jesús. Es como que nosotros nos acercamos a Dios disfrazados de Jesús. Porque no venimos por nuestras propias justicias, venimos por la justicia de Él. No venimos en nuestro nombre, venimos en el nombre de Él. No oramos al Padre en nuestro nombre, oramos al Padre en el nombre de Él. Oramos por los enfermos en el nombre de Él, pedimos los milagros en el nombre de Él, y Él es el único que tiene suficiente crédito para que todo esto sea posible, ¿se comprende? Por esto Dios nos ha dado que seamos revestidos de Él para disfrutar de la totalidad de su justicia. Por eso estamos vestidos de su justicia. Él es nuestra admisión, por eso estamos admitidos, porque Dios nos ha regalado la justicia de Él para que nosotros la disfrutemos y la aprovechemos. Si alguno quiere entrar por su propia bondad o por sus propios hechos, va a ser reprobado. ¿Amén? ¿Se entiende? Así que hemos sido revestidos de Cristo, y así era vestido de lino fino, blanco, cada sacerdote.
Y bueno, tenía otros vestidos más que no tenemos tiempo de mirar. También los sacerdotes eran ungidos con aceite. Primera de Juan 2:27 nos habla de nuestra unción. En el Antiguo Pacto, en Éxodo 29, en Levítico capítulo 8, en Éxodo 30, se habla acerca de la unción de los sacerdotes. Reitero, estamos hablando de cómo nosotros en el Nuevo Pacto somos sacerdotes según el orden de Melquisedec, y se ha cumplido todo lo necesario para nuestro reconocimiento sacerdotal. ¿Por qué es esto importante? Porque Dios nos espera cada día. Dios espera que asumamos nuestro sacerdocio. Que una persona que ha aceptado al Señor no esté de repente pensando, y bueno, pero y yo ahora soy creyente, pero ¿qué espera Dios de mí? ¿Qué espera que haga? ¿Qué espera que piense? ¿Qué espera que...? Entonces, ¿qué espera? Que ejerzamos nuestro sacerdocio, que nos acerquemos a Él, que cumplamos todo lo que Él ha establecido, sobre todo el hecho de acercarnos a Él, de tener comunión con Él. Es lo primero y principal, el servicio que le ofrezcamos a Él, de adoración, de reconocimiento, de gratitud. Primera de Juan 2:27. Primera de Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. La unción del Espíritu les ha dicho a ustedes que busquen de la palabra, que se congreguen, que hoy no se queden en la casa, sino que busquen ser llenos de la palabra y bueno, perfeccionarse en el conocimiento de aquel que nos llamó. Otra etapa de este llamado es la consagración. Vamos a ver en 1 de Pedro 4, 10 y 11. A veces se utiliza la palabra consagración como todo este proceso que estamos viendo. Es decir, desde que empezamos con el llamado hasta la última etapa. Y la consagración, en la palabra que se utiliza en el hebreo, tiene que ver con el llenado de las manos. Es decir, el sacerdote ya vino, fue purificado, fue lavado, fue vestido, fue ungido fue rociado con sangre, fue ungido con aceite, y ahora este hombre está con sus manos levantadas. ¿Y este llenado de las manos qué significa? Lo que se le pone en las manos es su tarea. Si se le da un cetro, se le transforma en el nuevo rey. Si se le da las despabiladeras, por ejemplo, son las herramientas para que vaya a mantener siempre limpio el candelero y siempre dé una luz brillante. Si le dan la palita, es la palita para sacar las cenizas viejas cenizas de abajo del altar donde se sacrificaba los animales. ¿Me estoy explicando? Lo que se le pone en las manos, eso es su función. Si se le pone una guitarra, va a tener que cantar. ¿Se está entendiendo? Si se le da la Torá, es para que estudie y enseñe. Eso es su consagración, con lo que se le llenan las manos. En los pasajes bíblicos se le dan parte de las ofrendas de su consagración, que representan a Cristo. Entonces, ¿qué significa? Que uno, lo que tenga para ministrar a Cristo a los otros, eso es su ministerio. Lo que uno tenga de Cristo para los otros, eso es su ministerio. Esto es lo que lo consagra. Cada uno, según el don que ha recibido, todos hemos recibido un don.
Y bendito sea el Señor que nos dé sabiduría para que cada uno de nosotros reconozca el don que tiene de parte de Dios. No hay salvado sin don. Generalmente el don que usted tiene que ver con el momento en el que Dios lo llama. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en el caso de los apóstoles, los llama en un caso remendando redes, el caso de Juan, y después lo usa para remendar las redes. Porque Juan en las epístolas se ocupa de restaurar el Evangelio, el cual a lo largo de los años estaba con algunos problemas. Entonces él repara las redes y él ministra. Miren que no los engañen, el que peca es del diablo, que ninguno se venga a querer disfrazar. La unción es lo cierto, guarden la unción. Tengan amor, tengan misericordia. El que peca es del diablo, el que ama es del Señor. El que odia a su hermano, el que aborrece a su hermano, no tiene vida eterna permanente en él. Entonces, ¿qué está haciendo él? Mira, esto no va, esto va, esto hay que juntarlo así. Y recoge y... ¿Se está entendiendo? Entonces, el Señor lo llama cuando él estaba reparando redes para reparar redes. Piense, por ahí le sirve, de la forma en que Dios lo llamó, puede ser una buena señal de aquel ministerio que usted tiene. Pedro fue llamado mientras pescaba, para que sea listo, ya se entendió. Consagrado. Esto es la consagración y les reitero, los animo a que aquello que ustedes piensan que el Señor les ha dado, por ahí no es algo que ustedes esperaban, por ahí, que sé yo, les puede dar el Señor grandes noticias, grandes novedades con sus ministerios. Recuerden, Dios se complace en usar lo que no es para avergonzar a lo que es. Así que usted piense, no, porque yo no soy, no importa, esté tranquilo nomás. Dios va a derramar mucha más gracia y mucho más poder y hacer obras mucho más poderosas en una persona que no cree de sí nada asombroso, de un muchacho que trabajaba en una ferretería, es Carlos Anacondia. Así que este que trabaja vendiendo tornillos, ¿qué va a hacer? Y es Carlos Anacondia. Para que muchos jóvenes tal vez no lo conozcan, pero uno de los gigantes que se levantó en nuestro país, que ha llevado al Señor Jesucristo miles y miles de almas y ha liberado miles y miles de almas de las garras del enemigo. Amén. Y bueno, y les decía, entonces vamos ya cerrando. Hemos hablado acerca de lo que es el sacerdocio en el Nuevo Testamento y hemos hablado de los pasos que confirman nuestra constitución sacerdotal. Somos llamados, somos lavados, somos redimidos, somos rociados, somos vestidos, ungidos, consagrados y la última etapa, los sacerdotes repetían esta ceremonia de ser lavados, vestidos, rociados, ungidos, consagrados, 7 veces. Día 1, día 2, lo mismo, día 3, lo mismo, día 4, lo mismo, día 5, lo mismo. ¿Por qué Dios les hace hacer esto? Ustedes saben que todo lo que está multiplicado por 7 habla de un ciclo de una perfección, hasta que se completa la medida perfecta de esto. Esta gente, si está ahí, es porque no está en otro lado. Yo no sé lo que eran antes. Pero a partir del momento que fueron llamados, es decir, venid para acá, ya estás acá, una vez que estás acá, ya tuviste que dejar tu puesto. ¿Me explico? Esa gente que estaba ahí, Dios quería que entienda que ya no eran lo que eran, ahora son otra cosa. ¿Qué significa esto? Que usted puede ser que vuelva o al remis, o al empleo, o vuelva a lo que vuelva, pero usted ya no es el mismo. Usted ya es un sacerdote. Un sacerdote por ahí que maneja un auto, un sacerdote que maneja una empresa, un sacerdote que atiende
en un negocio, un sacerdote que limpia, que es un celador, en una escuela, no importa donde usted esté, usted es un sacerdote. El tema que usted lo crea o no lo crea es ya otra cosa. Que usted le tome en serio al Señor o no es otra cosa. Y esto es lo importante y por eso es la necesidad de conocer la palabra. Por lo menos para que cada uno de nosotros sepa a qué atenerse, si es que uno quiere creerle a Dios o no. Si usted quiere creerle y quiere asumir su sacerdocio, bienvenido sea, celebración. El asumir en el octavo día también es símbolo de resurrección. Símbolo de resurrección. Solo lo que hemos nacido de nuevo, solo con el poder de la vida resucitada, es que nosotros podemos ministrar como sacerdotes. Solo siendo llenos del Espíritu Santo, no por nuestra fuerza natural, sino con la confianza que nos da Dios, con el poder, con la vida resucitada que nos da Dios. Amén. Colosenses 3, verso 1 nos habla de esto, al 3. Colosenses 3, 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Esos son los 7 días. Al octavo, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3, del 1 al 3. El justo por su fe vivirá. Si usted cree estas palabras lo van a perfeccionar en este sentido, lo van a perfeccionar en que usted experimente el sacerdocio de Cristo. Muchos son los ejemplos de las personas que tomaron en serio esta identidad del Señor, que el Señor nos da a disfrutar. Como ven, no es poca cosa. En Oseas 4:6 yo les decía lamentablemente de la caída del ministerio anterior, del ministerio levítico, en Oseas 4, verso 6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esto es lo que generalmente cuando se cita este versículo, es lo que se lee como de memoria. Pero sigue el versículo y dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El Señor nos socorra si olvidamos su sacerdocio. El Señor tenga misericordia de nosotros por haberlo olvidado, quienes ya tenemos tiempo en el Señor y no hemos sido constantes en el ejercicio sacerdotal. Yo les doy testimonio de que estas palabras no son en vano. Y lamentablemente pago consecuencias. Pero gracias a Dios confío en su misericordia. Confío en que Él puede tener misericordia todavía de mí y de mis hijos. Así que y ya cierro, entre las cosas que nos tocan está proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas y está en que nos transformemos permanentemente en sacrificadores espirituales, es decir, acuérdese durante el día de vivir en la presencia del Señor. Esa es la forma de vivir, no venir disfrazarse acá una vez por semana, vivir en la presencia del Señor. El Señor lo está viendo, usted no crea que puede escaparse de la presencia de Él. Aproveche para comunicarse con Él, aproveche para agradecerle que hay gente que está excluida de su presencia, pero Él le quiso acercar, Él le trajo y hizo todo este proceso para que usted sea santo
y pueda estar cerca de Él en comunión íntima. Esto es un privilegio, un privilegio. El privilegio de formar parte de su templo. Somos contenidos en su templo. Él nos incluye en su comunión, en la unidad con Él. Nos guarda, nos bendice, nos dignifica de una manera que supera nuestra capacidad de asombro. Por eso Él quiere darnos todo esto. Estemos atentos también a esto, y con esto voy terminando, ya les decía, que es el tema de las fiestas del Señor. Las fiestas del Señor, el calendario con el que Él se maneja con Israel, es un calendario profético, es un calendario que comunica a la humanidad la manera en que Él se relaciona con la humanidad. En este calendario, Dios nos pone primeramente la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de la Pascua, Pesaj, y en esta fiesta de los panes sin levaduras, que nosotros somos los que le tenemos que celebrarlas nosotros y hacerle celebrar al mundo, los sacerdotes. Los otros ya no están. Nosotros somos los que tenemos que encargarnos de traer esta celebración ahora. La fiesta de los panes sin levadura es sacar toda levadura de la casa. Levadura, por ejemplo, les voy a buscar el pasaje y ya con este pasaje me voy. Esto es Primera de Corintios 5 al 8. Primera de Corintios 5 al 8. ¿Qué les estoy queriendo decir? Que entre las funciones que nosotros tenemos hay mucho por hacer, mucho por aprender, mucho por disfrutar. Les reitero, esto, gente que quiere hacerlo por sí misma, no tiene utilidad. Dios nos dice, esto es tuyo, mi hijo. Estos son tus tesoros espirituales, son tu ministerio. Esto es tuyo y vos lo tenés que administrar. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Ese es solo el versículo 8, 6, 7 y 8. 6, 7 y 8. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Si era encontrada levadura en el pueblo, donde estaba la levadura, eran excluidos de la nación. La levadura lleva a la exclusión. Significa que si una persona, puede ser que estemos acá todos juntos, y uno no saca de su corazón la vieja levadura, no importa que yo no lo saque, que nosotros no lo notemos. Dios lo sabe y lo excluye. Y la persona pierde la comunión. ¿Se está entendiendo? Por eso es que tenemos que ser cuidadosos y prestar atención, porque estas fiestas son las santas convocaciones. No es una fiesta que organiza alguno y dice, che, muchachos, vamos a juntar y vamos a hacer... No. El que convoca es Dios. Vengan a mi fiesta, ustedes son mis invitados. Vengan y purifíquense, porque yo voy a hacer maravillas entre ustedes. Amén. Por eso es que tenemos que purificarnos, porque nuestra Pascua, que es Cristo, nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Esto es un ejemplito de qué tenemos que entender, de cuál tiene que ser nuestra riqueza, nuestro patrimonio, el patrimonio de nuestra identidad, que era lo que se nos planteaba el martes. ¿Quiénes somos? Somos los hijos, somos los sacerdotes. Señor, nos alcance gracia, tomemos con fe y asumamos nuestra nueva
identidad como cristianos, identidad de sus sacerdotes. Gracias por el privilegio, Señor. Oramos.